Tiempo para repasar la realidad internacional. El gobierno de la República Checa declaró mañana sábado como día de duelo nacional por la masacre ocurrida el jueves en la Universidad Carolina de Praga, la capital de ese país de Europa Central. Al principio del ataque, un estudiante de esa institución disparó con arma de fuego a los presentes en la Facultad de Filosofía. Luego se dirigió al tejado del edificio de la universidad situada en pleno centro de Praga y arremetió contra los transeúntes en la calle. Los primeros agentes llegaron al lugar de los hechos a los pocos minutos. El agresor tenía suficientes municiones para haber causado una matanza aún mayor. Solo se evitó por la rápida intervención policial contra el agresor, que acabó suicidándose. El incidente acabó con 14 personas fallecidas y 25 heridos. Como precaución, la policía checa aumentó este jueves la seguridad en escuelas y otros edificios públicos. Este viernes, el ejército de Israel aceleró su ofensiva terrestre en la Franja de Gaza con nuevas órdenes de expulsión de civiles palestinos. En un día, su fuerza aérea bombardeó más de 200 objetivos en ese territorio bajo asedio. La agresión militar se arrecia en paralelo a conversaciones diplomáticas mediadas por Egipto y Qatar para un alto al fuego humanitario y un intercambio de prisioneros. Israel ataca a la población de Gaza con el pretexto de eliminar el movimiento de resistencia Hamas, la fuerza gobernante en ese enclave. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tenía previsto votar el jueves una resolución para acelerar el abastecimiento de ayuda a Gaza, pero la aplazó para hoy viernes. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enviará a México una delegación de alto nivel para conversaciones sobre la crisis migratoria en su frontera común. Ambos países coordinan soluciones para el reforzamiento de la seguridad en sus límites territoriales. El presidente tuvo ocasión de hablar esta mañana con el presidente López Obrador de México. Pudieron hablar de los esfuerzos en marcha para manejar los flujos migratorios sin precedentes en el hemisferio occidental. Edificando sobre la declaración de Los Ángeles, el presidente Biden lanzó esta iniciativa en julio de 2022. Ambos líderes coincidieron que se necesitan urgentemente medidas adicionales para que se puedan reabrir los puertos de entrada entre nuestra frontera común. El presidente pidió al secretario Blinken, al secretario Mayorkas y a Liz Sherwood-Reynolds que viajen a México en los próximos días para reunirse con el presidente López Obrador y su equipo para discutir otras medidas que se puedan adoptar para hacerle frente a estos retos en la frontera. Y en 2024 los ecuatorianos decidirán en un referendo constitucional si los militares pueden apoyar a la policía en el mantenimiento del orden público. La iniciativa busca enfrentar la inseguridad causada por el crimen organizado asociado al narcotráfico. La Asamblea Nacional de ese país sudamericano aprobó la realización de la reforma a la Carta Magna, uno de los primeros pasos antes de la votación. El ejecutivo del presidente Daniel Noboa deberá emitir un decreto con el cual solicite al organismo electoral el llamado a las urnas. Luego, la Corte Constitucional tendrá que revisar la pregunta que aparecerá en la papeleta. Actualmente, para que las Fuerzas Armadas ecuatorianas participen en acciones de seguridad, se debe decretar un estado de excepción. Y en Islandia, una erupción volcánica disminuyó su intensidad en esa nación insular cercana al Círculo Polar Ártico. Los residentes en la zona del desastre pudieron visitar sus casas brevemente para recuperar enseres y calibrar daños. Al mismo tiempo, trabajadores de emergencia terminaron de erigir barreras defensivas para bloquear o limitar el flujo de lava. Algunos expertos afirman que la erupción ha terminado. Sin embargo, la agencia meteorológica islandesa advirtió que es demasiado pronto para hacer tales declaraciones. También se han reevaluado los riesgos para la ciudad de Grindavik, que fue completamente evacuada hace unas semanas. Islandia es el país con más volcanes activos, con una treintena en el interior del territorio. Y en Siria, a pesar de la apertura política árabe, se mantiene compleja la situación militar y económica por la ocupación y el bloqueo. Fadi Maruf, corresponsal de Prensa Latina, tiene otros detalles. El retorno de Siria a la Liga Árabe y la compleja situación militar y económica resultante de la ocupación forense y el asfixiante bloqueo marcaron el año 2023 en esta nación levantina. Los devastadores terremotos que asolaron el país en febrero agravaron aún más la situación humanitaria, imponiendo un desafío adicional en términos de recursos materiales agotados por la prolongada guerra.
La solidaridad popular árabe con Siria ante este desastre llevó a los gobiernos, en particular Arabia Saudita, Jordania y Egipto, a normalizar relaciones con Damasco, y luego la aprobación del retorno de Siria a la Liga Árabe tras 12 años de suspensión de su asiento. Ello ocurrió a pesar de las declaraciones chantajistas de Estados Unidos para sancionar a cualquier gobierno que normalice nexos con Damasco. Por otro lado, las sanciones estadounidenses y europeas agravaron la crisis humanitaria y empeoraron las condiciones de vida de los sirios, y la ONU consideró que estas medidas unilaterales equivalen a crímenes de guerra, exacerban el sufrimiento de los sirios y impiden la recuperación y la reconstrucción. Asimismo, la ocupación de partes del noroeste, norte y nordeste de Siria por parte de las fuerzas turcas y estadounidenses constituye un factor clave que impide la estabilización del país. Ante las recientes acciones de la armas avanzadas, sus fuerzas desplegadas ilegalmente en más de una quincena de bases centradas principalmente en los campos petroleros. En la vasta región desértica de Al-Badia, el grupo terrorista Daesh incrementó sus ataques, que según denuncias de Damasco, son apoyados y planificados por parte de los militares norteamericanos en la zona de Tanef. De igual manera, los radicales en la provincia de Idlib aumentaron sus acciones hostiles con cohetes y drones, y el ataque más mortífero fue contra una ceremonia de graduación de cadetes de la Academia Militar en la ciudad central de Homs, y causó la muerte de 89 civiles y militares y lesiones a otros 300. Como respuesta a estos ataques, las Fuerzas Armadas sirias y rusas bombardearon y destruyeron a más de 1.500 objetivos de los grupos terroristas. Israel es la otra cara del terrorismo que enfrenta Siria, y en el año en curso las autoridades de esta nación denunciaron casi 50 ataques que dejaron inoperativos a los aeropuertos internacionales de Damasco y Alepo. Siria aseguró que esas agresiones pretenden prolongar la guerra, mantener inestable la nación y debilitar su ejército, y instó que las autoridades de ocupación israelíes rindan cuentas por tales crímenes. Por otro lado, los esfuerzos de Rusia e Irán para la reconciliación entre Siria y Turquía fueron culminados con la reunión en Moscú de los ministros de Exteriores de los dos países vecinos que tienen sus relaciones interrumpidas desde el inicio de la guerra en 2011. Por más compleja que sea la situación militar y económica de Siria, su solución pasa por la salida de las fuerzas de Estados Unidos del país y poner fin al bloqueo. Desde Damasco, Siria, reportó Fadi Marauf, corresponsal de Prensa Latina para el canal cubano de noticias.